Un funeral debería ser un momento de dolor, pero lo que Scrooge tenía delante era todo lo contrario. La comitiva avanzaba entre canciones y bailes, sin un solo momento de silencio. Scrooge había llegado hasta allí guiado por el fantasma de la Navidad futura, y sin poder evitarlo, se dejó llevar por aquel ambiente y se unió al baile. Fue entonces cuando su perro, inquieto, intentó ponerse en su camino para detenerle. Scrooge no entendió lo que el animal quería, lo apartó y siguió caminando hacia adelante. Lo que jamás habría imaginado es que la persona que yacía en aquel ataúd era él mismo, en el futuro, y cada uno de los que celebraban en esa comitiva era, sin excepción, alguien a quien él le había cobrado deudas en vida. Guiado por el fantasma de la Navidad futura, Scrooge llegó a un cementerio. Allí vio a Bob, solo, arrodillado en el suelo, llorando en silencio la muerte de su hijo. Scrooge sabía perfectamente que esa muerte era consecuencia directa de años de frialdad y mezquindad por su parte. Cuando Bob se marchó, Scrooge se acercó a la tumba, con el corazón cargado de remordimiento. En ese momento, el grupo de deudores apareció en el cementerio, empujando el ataúd entre gritos y alboroto. Scrooge los siguió, y lo que vio le dejó sin palabras. Lanzaron el ataúd al interior de la fosa sin ningún cuidado. Después, uno a uno, arrojaron dentro todos los documentos de deuda que llevaban consigo. Con eso, sus deudas quedaban borradas para siempre, y se marcharon entre risas y celebración. En aquel cementerio inmenso, solo quedó el viejo perro de Scrooge, guardando la tumba de su amo en silencio. Cuando la niebla se disipó, Scrooge pudo leer con claridad el nombre grabado en la lápida, el suyo propio. En ese instante comprendió, de golpe, lo vacía y miserable que había sido su vida. De repente, desde las profundidades de la tierra, escuchó una voz que pronunciaba su nombre. El Scrooge del futuro emergió lentamente del suelo convertido en fantasma, con el cuerpo envuelto en pesadas cadenas. Al ver a Scrooge, el fantasma se lanzó hacia él con violencia, pero en un instante se desvaneció por completo. Aquella escena dejó a Scrooge paralizado de terror, y cayó de rodillas suplicando al fantasma que lo llevara de regreso. Pero el fantasma no respondió, sino que avanzó hacia el paso a paso, como si fuera a dictar una sentencia final. Scrooge juró una y otra vez que cambiaría, que no olvidaría nada de lo aprendido. Pero el fantasma seguía sin reaccionar. Entonces, 4 cadenas surgieron desde el interior de la fosa y se enroscaron alrededor de su cuerpo, arrastrándolo hacia la oscuridad. Scrooge estaba a punto de rendirse, pero había algo que no podía dejar de lado. Ese niño no merecía morir. Tenía que volver, tenía que cambiar su destino. Con todas sus fuerzas, Scrooge se aferró a la túnica del fantasma de la Navidad futura, negándose a soltarla. Pero el fantasma desapareció de dentro de la túnica sin hacer ningún ruido, dejando a Scrooge agarrado a una tela vacía mientras las cadenas lo arrastraban hacia abajo. Durante la caída, vio pasar ante sus ojos a todas las personas que más le importaban en la vida. Fue entonces cuando la túnica del fantasma lo envolvió por completo, y tras una caída vertiginosa, Scrooge se despertó de golpe en su propia habitación. Todo lo que había vivido había dejado una marca profunda e imborrable en su interior. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, pero al ver las huellas que los 3 fantasmas habían dejado a su paso, supo que era completamente real. Se dirigió al balcón, abrió la puerta, y la luz del sol le golpeó de lleno, cálida y real como nunca antes la había sentido. Nunca en su vida había experimentado una alegría tan pura, porque su corazón por fin se había abierto de verdad. Con amabilidad, le preguntó a un hombre que estaba quitando la nieve qué día era, y al saber que era Navidad, se quedó sin palabras de la emoción. Por fin había vuelto.